hoy partimos con lo que es una materia nueva, que es lo que es la teoría de la firma o la teoría de la producción. ¿Qué relación tiene con lo anterior? La relación va en términos de que sabemos que en un mercado existen dos entes que interactúan de manera continua y obviamente interactúan de manera permanente. Esos son los consumidores que ya estudiamos básicamente su estructura de su manera como toma las decisiones. Y cuando hablamos de los consumidores estamos hablando de una serie de propiedades, una serie de características que tienen esto. Por ejemplo, ellos tienen preferencias. Dadas sus preferencias pueden hacer una estructura a través de una función de utilidad que simplemente asigna valores reales a sus canastas de consumo manteniendo las preferencias de los consumidores. Y ellos también tienen restricciones que tienen que ver con los salarios que ellos tienen, los ingresos, y tienen que ver con los precios que existen en los mercados de los bienes y servicios de manera particular. Entonces, dado esas características, los consumidores toman decisiones y esas decisiones son las cestas de consumo o las canastas de consumo que tienen los consumidores de manera particular. Frente a esto se me viene una pregunta que me la enviaron por correo electrónico sobre la diferencia de la curva de Engel versus la curva renta-consumo o ingreso-consumo. La diferencia sobre ambas, que no la percataron en su debido tiempo y obviamente cuando hubo el test, algunos dijeron, chuta, no sé qué significa cada una. En una clase sincrónica de manera particular, yo le hablé sobre la curva de Engel y la curva de Engel lo que significa es la relación entre consumo de un bien y la renta del consumidor manteniendo los precios constantes. Entonces muestra la relación entre el consumo de un bien y la renta del consumidor manteniendo los precios constantes, pero está relacionando un bien, ¿sí? Mientras que la curva renta-consumo especifica la cesta de consumo del individuo dependiendo de su ingreso. Es decir, no es lo que, obviamente dentro de la cesta está un bien, pero dentro de la cesta no solamente hay un bien, sino hay N bienes, dependiendo de cuántos son los bienes de los individuos. Entonces, lo que muestra de alguna manera la función de renta-consumo, muestra cómo cambian las cestas de consumo de los individuos ante incremento de los ingresos o disminuciones de los ingresos, manteniendo los precios constantes. Esa es la diferencia entre lo que es la curva de Engel o la curva de renta-consumo. La de renta-consumo considera las cestas de consumo, mientras que la curva de Engel muestra la relación de un solo bien con su ingreso de manera particular. Entonces, eso simplemente frente a una pregunta que apareció por ahí, me lo enviaron por correo y la quiero hacer notar ahora. Profesor, Frente a... ¿Quién dijo profesor? yo, Yamil, por acá. Yamil. Diga Yamil. Profesor, yo tengo una duda con la pregunta que hablaba de los bienes que son complementos perfectos. Eh, Hablaba acerca de una proporcionalidad que sean iguales de ambos bienes. Yo tuve una duda ahí porque puse que era falso que tenía que ser las mismas proporciones, pero no sé si se refería a que, por ejemplo, tendría que ser siempre tres cuartos, por ejemplo, tres de uno de uno, o tenía que ser mitad y mitad. Por eso estaba como media confusa la pregunta. Es que tendría que leer la pregunta para saber de manera particular a qué te referías. ¿Te refieres tú a qué pregunta? Si quieres, se Porque la hay leo. muchas preguntas sobre la temática de los bienes complementarios perfectos o sustitutos perfectos, y hay muchas preguntas dándome vuelta cuál podría ser, entonces no sé de manera particular a cuál te refieres. ¿Quiere Eh, que se la lea? Que eh, aquí tengo mi test o ahora no. Eh, yo preferiría que después de la clase, Ya, para redimir, digamos, el tiempo, podríamos revisar esa pregunta de manera particular. Porque igual tengo que quiero pasar los contenidos que quiero pasar ahora para también aquellos que no les interese la pregunta tengan libre después y obviamente después nos quedamos a hablar sobre esa pregunta de manera particular. ya, profe, no hay problema. Bueno. Tenla ahí pendiente, vamos, la toco al regreso. Entonces,
De manera resumida, conocemos el comportamiento del consumidor de manera general. Quedó pendiente el módulo 4, que el módulo 4 lo que intenta de alguna manera especificar otras características que se generan a través del óptimo del consumidor, que son otras funciones, por ejemplo, la función de demanda marshalliana muestra la relación entre el consumo de las cestas de consumo del individuo con respecto a los precios y con respecto al ingreso, pero también existen las demandas hicksianas que representan las cestas de consumo de los individuos cuando dependen del nivel de utilidad y dependen de los precios. Entonces, también el módulo 4 trata de explorar otras características de demanda que podrían ser relevantes dependiendo de cada problema y también intenta explorar lo que se llama la ecuación de Laski, que relaciona estas dos funciones, demanda marshalliana y demanda hicksiana, en una ecuación para poder determinar los efectos ingreso y efectos sustitución de las cestas de consumo de manera particular. Eso el módulo 4 que quedó pendiente ahí, más que pendiente, quedó para que ustedes, digamos, estudien los puntos y me hagan saber a mí preguntas sobre esa temática de manera particular. Entonces, ya pasando lo que es teoría del consumidor, pasamos a una nueva etapa. ¿Y cuál es la nueva etapa? Ya estudiamos el consumo, la pregunta a los consumidores, la pregunta cómo se comportan los productores, cuáles son las características de la toma de decisión en cuanto a la producción de bienes y servicios. Y esta es la parte en donde nosotros comenzamos el día de hoy. Identificar las características que tienen los productores en la toma de decisiones de cuánto producir y a qué precio producir los bienes y servicios de manera particular. Sabemos que en el mercado en el cual estamos desenvueltos es un mercado de competencia perfecta. ¿Qué significa esto? Que sea competencia perfecta. Competencia perfecta significa que todos los individuos dentro del mercado toman la decisión como tomadores de precio. ¿Qué significa tomadores de precio? Significa que todos los precios que hay en el mercado son simplemente variables exógenas y son variables que ellos no pueden influir sobre estos precios de manera individual, sino que más bien colectivamente se definen esos precios de manera particular. Entonces, para el productor, dado que el precio es una variable exógena, que él simplemente es información, él tiene que decidir, bueno, dado ese precio, cuánto es lo que produzco, y no solamente cuánto es lo que produzco, sino que para producir, qué factores productivos debo contratar para lograr ese nivel de producto que yo quiero o que maximiza mi beneficio de manera particular. Para eso, obviamente, debemos saber cómo piensa el productor de manera particular y esto es lo que queremos aprender durante este resto de tiempo que nos queda de esta materia particular. Entonces, hoy día lo que quiero introducirlos es a la firma y la producción. ¿Qué es la firma y la producción y cómo toma la decisión la firma, obviamente la empresa, en términos de lo que quiere producir de manera particular? Luego el módulo siguiente está contemplado lo que es todo es lo que es la teoría de costos. ¿Por qué? Porque la teoría de costos es un elemento relevante en la toma de decisión del productor y posteriormente el módulo final lo que tiene considerado es lo que es la función de beneficio y cómo el productor, dado la producción y dada la teoría de costo, puede maximizar los beneficios de manera particular. Así que esto es solamente introductorio sobre la materia que vamos a discutir más adelante. Entonces, partamos por el comienzo, dijo. Vamos a ver estos 4 puntos en esta presentación de manera particular. El primer punto, vamos a definir qué es lo que es una empresa, pero una empresa desde el punto de vista económico, no desde el punto de vista, obviamente, administrativo o empresarial, porque sabemos, ustedes ya tienen una definición de una empresa que puede ser un conjunto de partes en donde donde hay personas que se genera una sinergia, en donde producen y buscan un objetivo en común. ¿Sí? Eso podría ser una definición bastante sencilla de lo que podría ser una empresa de manera particular. Pero nosotros tenemos nuestra propia definición de una firma o una empresa desde el punto de vista económico. Luego vamos a definir cómo las empresas pueden trabajar en términos de la producción tanto en el corto como en el largo plazo
Y por último vamos a introducir el concepto de isocuanta y cómo esa relación de isocuanta juega un rol relevante para saber los factores productivos y la relación que existe entre los factores productivos del productor o de la manera en cómo se producen los bienes y servicios. Entonces, esa es como la estructura general de lo que vamos a ver durante la clase de hoy o quizás parte de la próxima clase, dependiendo del tiempo. Primero, la empresa, por definición, o la firma, es una agrupación de personas que se organizan con el fin de transformar factores productivos en producto. Esa es la definición económica de la firma. ¿Qué es lo que busca esta definición? Busca entender dos elementos relevantes. Primero, los individuos se reúnen ¿para qué? Para aportar, o mejor dicho, contratar factores productivos y dada la contratación de factores productivos, transformarlos a través de lo que se llama un proceso de producción o de transformación, de tal manera de sacar un output o lo que se llama un producto final. Ahora, ¿cuáles son los elementos que podríamos llamarles factores productivos? Bueno, aquí la literatura ha explorado muchos factores productivos, pero principalmente se reconoce que existen dos factores productivos que son imprescindibles en lo que se llama la producción de un bien o servicio. Primero, el primer factor productivo tiene que ver con las personas. Las personas son un elemento relevante en la producción, porque las máquinas no funcionan solas. Necesitan por lo menos a un usuario detrás de la máquina. Entonces, el factor productivo importante es la persona. Y segundo factor productivo tiene que ver con el capital. Y llamamos nosotros capital a los materiales que utilizan las personas para realizar sus labores y obviamente para producir los bienes y servicios. Partamos desde un proceso productivo muy básico, por ejemplo, el hacer hoyos. Es básico. Si yo, por ejemplo, fuese un individuo que se encarga de hacer tumbas para personas, yo voy a tener, obviamente, en mi proceso productivo dos elementos relevantes como input. ¿Y cuáles son los dos elementos relevantes de input? Voy a tener a mi persona, que sería el trabajo, y voy a tener una herramienta para hacer los hoyos que es una pala, de manera básica. Otro individuo puede decir, bueno, generemos un elemento productivo un poco más elaborado y contratemos, en vez de una pala, adquiramos una máquina retroexcavadora. Puede ser también otra manera de trabajar. Pero fíjense, elementos productivos que son básicos para realizar una labor tienen que ver con las personas y tienen que ver con el capital. Y llamamos capital, estamos llamando a aquellos bienes y servicios que se adquieren para producir otro bien o servicio. Fíjense que una pala es un bien o servicio, pero se adquirió no para consumirlo directamente, sino que para producir otro bien o servicio, que en este caso sería hacer hoyos. Ese es el bien o servicio que nosotros comercializamos. Somos una empresa que hace hoyos. ¿Sí? Lo mismo pasa con la retroexcavadora. La retroexcavadora no la consumimos directamente, así como que la consumimos y después se va por el inodoro. No, no, ninguno de los casos, sino que la retroexcavadora se utiliza para producir otro bien o servicio. Y en este caso es hacer hoyo. ¿Sí? Entonces, fíjense que se unen esos dos elementos que le llamamos nosotros input o factores productivos. Ustedes me podrán decir, profesor, ¿existen otros factores productivos en ese mismo ejemplo de hacer hoyo? Yo quedo pensando y digo, sí. Por ejemplo, la tierra. No podemos hacer hoyo en el aire. Necesitamos un pedazo de tierra o espacio para hacer el hoyo. Entonces, la tierra puede ser un elemento importante en la manera o en la producción de hoyos en nuestra empresa particular.
Ustedes me podrían decir, profesor, pero también puede haber otro elemento relevante. Yo les digo, ¿qué? Puede ser la capacidad empresarial. Aquí ya definimos capacidad empresarial. Estamos definiendo capacidad empresarial a la manera en cómo organizamos el negocio. También es un input relevante. ¿Cómo organizamos a los trabajadores que hacemos hoyo? ¿Lo voy a hacer yo solo? ¿Lo voy a hacer con un conjunto más de trabajadores que van a trabajar en mi empresa de hacer hoyo? ¿Cómo lo vamos a organizar? Usted se va a encargar de hacer el hoyo y después, después de haber enterrado el muerto, va a venir otro y va a tapar el muerto y usted va a seguir haciendo más hoyo. ¿Cómo organizamos el trabajo? También es otra input relevante y le llamamos capacidad empresarial a la manera en cómo organizamos los factores productivos dentro de nuestra empresa de manera particular. Claro, tenemos muchos factores productivos que quizás pueden ser relevantes al momento de producir. Y aquí, obviamente, está denotado en las notaciones que tenemos acá. Vamos a llamar I o Y o Y al output o le llamamos también a la producción de una empresa particular. ¿Sí? O cuánto produce la manera particular, la empresa. Vamos a llamar F al proceso de transformación o a la función que transforma. ¿Qué cosa? Los factores productivos. En este caso, tengo dos factores productivos y pongo puntos suspensivos porque pueden ir más factores productivos, pero de manera pedagógica vamos a considerar solamente dos factores productivos, que sería en este caso K, que le vamos a denotar capital, y L lo vamos a denotar como trabajo. ¿Sí? K capital, L trabajo. ¿Qué hacemos? De acuerdo a nuestras características, decimos lo siguiente: el capital y el trabajo contratado por la empresa pasa por este proceso de transformación y logra determinar los niveles de producto que logramos producir. Obviamente esta función es una función estrictamente positiva, no podemos producir algo negativo. ¿Sí? Entonces, cualquier unidad de factor productivo va a producir algo. Ese algo puede ser algo muy malo, o más que algo malo puede ser con muchas falencias, muchos errores en ese proceso productivo, o con muchas fallas, pero es algo. ¿Sí? En ese proceso productivo algo salió. Puede tener fallas, pero es algo. Entonces lo relevante para nosotros es identificar a partir de los factores productivos cuánto es el nivel de producto, y ese nivel de producto va a estar determinado por esta función de transformación que permite transformar los inputs, que son factores productivos, en los niveles de producto que se logra adquirir o se logra generar en este proceso productivo. ¿Pregunta hasta acá? Bueno, continúo. ¿Cuál es el fin de conocer el factor productivo y conocer los productos? Porque ambos dos, el producto y el factor productivo, influyen sobre un criterio relevante que tiene la empresa, que significa los beneficios de la empresa. ¿Por qué? Porque si yo hago un negocio como empresario y estoy haciendo esta transformación de factores productivos, contratando factores productivos, transformándolos para generar un bien o servicio que voy a vender en un mercado de manera particular, yo lo hago ¿por qué? Porque me va a entregar beneficios y yo voy a querer maximizar esos beneficios. Entonces vamos a denotar a esa función de beneficios como una función pi. Pi, que es la misma pi 3,1416, punto suspensivo, donde pi depende de qué? Del nivel de producto. ¿Sí? Y fíjense, cuando digo que pi depende del nivel de producto, de manera indirecta hago depender pi de los factores productivos. ¿Por qué? Porque el nivel de producto depende de los factores productivos. ¿Ok? ¿Y qué es lo que es esta función de beneficio?
Es algo muy simple, es la multiplicación del precio al cual vendo el producto por la cantidad de unidades de producto que vendo o que produzco, menos los costos totales de producir esas unidades de producto. ¿De qué van a depender los costos totales? Van a depender de cuánto contrato yo de factores productivos. ¿Por qué? Porque yo sé que los factores productivos hacen productos en mi empresa, pero me cuestan los factores productivos. Yo si quiero comprar una retroexcavadora, tengo que invertir plata en esa retroexcavadora. Si yo quiero comprar pala, tengo que gastar dinero en esa pala. Y eso van a ser costos de contratación de factores productivos. Entonces, aquí no es solamente beneficio, no es que yo tomo factores productivos y lo único que genero es ganancia, no, hay una ganancia de vender esos factores productivos, que es el precio por la unidad de factores productivos que voy a vender, pero detrás de esos, perdón, por las unidades de producto que voy a vender, mejor, pero ese producto que voy a vender tiene detrás la contratación de factores productivos. Y esa contratación no es gratuita, sino que hay un costo asociado a esa contratación de factores productivos. Por eso es relevante dos puntos, y dos puntos muy importantes para llegar a esta conclusión, que es la función de beneficio, que es maximizar el beneficio. Antes de maximizar el beneficio debemos entender dos cosas. Primero, cómo se produce y cómo generamos producción. Y dos, cómo son los costos. Entonces, la primera parte de todo esto considera esos dos elementos. Cómo se produce, ¿sí? Y dos, cómo es la función de costo. Por eso tenemos la primera parte, lo que es la teoría de la producción, que tiene que ver con producción, y el siguiente módulo tiene que ver con la teoría de costo, que tiene que ver con los costos de producir. Ya teniendo los dos puntos, producción y costos, yo puedo recién resolver este problema de maximización del beneficio. Antes yo no puedo, porque yo necesito saber cómo se produce y ya los costos que se producen de manera particular para conocer cuál es el óptimo en cuanto a la producción de los bienes y servicios. Pregunta hasta acá. ¿Nadie? Sí, profe, todo claro. Vale. Sigamos entonces. Entonces vamos a partir por el comienzo, como se dice de manera retórica. La producción es el comienzo. Frente a la producción tenemos que definir dos espacios distintos de trabajo, áreas de trabajo distintos. Una producción que tiene que ver con el corto plazo y una producción que tiene que ver con el largo plazo. Son dos espacios o dos métricas de trabajo totalmente distintas y que el productor va a tomar decisiones y va a tener caracterización del problema de manera muy distinta dependiendo si estamos en el corto plazo o estamos en el largo plazo. ¿Sí? Eso es un punto relevante. Entonces, ¿cómo definimos estas dos áreas de la producción? Estas dos áreas de la producción las definimos en términos no del tiempo. Y aquí quiero que se lo metan bien en la cabeza. No tienen nada que ver con el tiempo, el corto y el largo plazo. ¿Sí? En cuanto a la teoría de la producción. No tiene nada que ver con el tiempo. Bueno, entonces, ¿por qué? Porque yo pongo siempre los tests. Es una pregunta sumamente interesante, en donde yo le puedo colocar los test. Bueno, el corto plazo se define aquella producción que se hace los primeros 3 meses. Y uno dirá, bueno, 3 meses corto plazo, ¿ah? Sí, es corto el periodo, bueno, verdadero, pero no tiene nada que ver con los meses. Entonces tienen que metérselo de alguna manera en la cabeza, que no tiene nada que ver con el tiempo, el corto y el largo plazo. ¿Qué tiene que ver con el corto y el largo plazo? ¿Qué es lo que es relevante para definir el piso, la métrica detrás del corto y del largo plazo? En el corto plazo existen restricciones para la contratación de factores productivos.
En el corto plazo, cuando una empresa tiene una restricción en la contratación de factores productivos, ya está en el corto plazo. Ahora, ¿de qué va a depender eso? Depende mucho y en gran proporción del tipo de bien que está produciendo. ¿Sí? Hay productos que son flexibles en la contratación de factores productivos, es decir, que les es fácil, dada la producción de los factores de lo que se quiera hacer, se puede contratar de manera rápida, sencilla, fácil los factores productivos y no tenemos restricción de contratación. Pero existen otros tipos de metodologías de producción o producción de otros bienes y servicios donde de verdad contratar factores productivos es costoso en términos de poder contratarlo en sí mismo. Me refiero, por ejemplo, ¿qué podría ser? Podría ser una empresa minera. Una empresa minera no puede contratar a diestra y siniestra factores productivos, porque la metodología de extracción del mineral es una metodología que requiere maquinaria, que obviamente requiere una planificación para adquirir esa maquinaria de manera particular. Si yo quiero aumentar la producción, no es como llegar y voy a ir a la tienda de la esquina y comprar la maquinaria para esa producción. No, requiere una planificación incluso de periodos largos de tiempo en donde yo estoy restringido a la contratación del factor productivo capital. E incluso hay empresas que están restringidas a la contratación de factores productivos como el trabajo. Por ejemplo, empresas que tienen que ver con el conocimiento o la innovación. No es fácil encontrar capital humano eh, de calidad para que yo pueda aumentar mi capacidad productiva de innovación o mi capacidad productiva de conocimiento. No es sencillo. E incluso las mismas universidades tienen que planificar en muy largo plazo, y cuando hablo de largo plazo estoy hablando de periodo en este caso, ¿sí? Tienen que planificar a muy largo plazo la contratación de docentes, y no solamente la contratación de docentes, sino que también la capacitación del docente para mejorar la productividad en términos de académico y en términos, obviamente, de la innovación. Entonces, fíjense, depende mucho del rubro en el cual nos estemos desenvolviendo, cómo son nuestras restricciones de contratación de capital o de trabajo. Puede ser ambos dos. ¿Sí? Podríamos estar restringidos, es decir, bueno, yo quiero aumentar, por ejemplo, genial la planificación de un departamento universitario, dice, queremos aumentar para el próximo año 10 publicaciones de buenas revistas científicas. Y uno dirá, bueno, fácil, pues, contratemos investigadores. Ojo, contratar investigadores no es tan sencillo. Contratar docentes capacitados para investigar no es tan sencillo. Y obviamente generar esos 10 adicionales de producción de artículos científicos tampoco es tan sencillo. Entonces tenemos restricciones en la contratación de factores productivos, que eso obviamente limita nuestra capacidad productiva. Y a eso le llamamos nosotros corto plazo. ¿Ok? De manera pedagógica general, vamos a considerar que el factor productivo que más limita la producción y que podríamos estar en el corto plazo es el capital. Me refiero al capital, a la contratación de otro factor productivo que permita producir, perdón, a la contratación de un bien que permita producir otro bien de manera particular. Estoy refiriendo maquinarias, edificios, estoy refiriéndome maquinaria, edificios, materiales de producción o materiales que permitan la producción de bienes y servicios. Entonces, ese es la piedra, vamos a considerar de manera pedagógica que esa va a ser nuestra piedra de zapato, esa va a ser la limitación que va a distinguir corto versus largo plazo. Si estamos restringidos en capital y hay una restricción que no lo puedo contratar libremente, entonces estamos en el corto plazo. Si
Si podemos contratar capital libremente, podríamos decir que ya estamos en el largo plazo, considerando que el trabajo siempre se puede contratar de manera libre. Entonces, el corto plazo lo definimos en términos de la restricción de contratación. En manera particular, podríamos decir que el capital, si el capital es fijo, le llamamos fijo. ¿Por qué le llamamos fijo? Porque podemos contratarlo de manera fija y no podemos contratarlo flexiblemente. Fija, es decir, por ejemplo, yo puedo contratar 10 millones de maquinaria y no puedo contratar más. Fijamente, yo puedo contratar maquinaria de manera fija, eso es corto plazo, pero ya cuando puedo contratar de manera muy flexible capital a la pinta mía, sin restricción, si yo quiero contratar más capital, lo hago y tengo disposición para hacerlo. Si yo quiero contratar menos capital, lo hago y tengo disposición para no hacerlo. Entonces, ahí ya estamos en el largo plazo de manera particular. En el largo plazo, como dice acá la definición, no existe restricción de contratación de factores productivos, ninguno. Si la empresa lo estima conveniente, puede contratar más factores productivos o incluso puede dejar de contratar factores productivos. Así de libremente es el largo plazo. Pregunta hasta acá. Profe, ¿un factor productivo se vuelve un factor productivo cuando genera el beneficio o puede que no genere, igual se sigue considerando? Por ejemplo, Buena puede pregunta. contratarse y Buena no pregunta. genera nada. Sí, muy buena pregunta. Tiene que ver con cosas que vamos a ver adelante que se llama la ley de rendimientos marginales decrecientes. Lo que tú bien dices, por ejemplo, yo podría contratar un trabajador adicional y el trabajador adicional no hace absolutamente nada. ¿Es factor productivo? Sigue siendo factor productivo porque tú incurriste en costos de contratación de ese factor productivo. Ahora, no estoy diciendo que sea óptimo contratarlo. Ah, claro, porque puede que no aumente el beneficio, No estoy pero hablando de, entra en costo. No estoy hablando de optimalidad todavía. Optimalidad no estoy incurriendo en nada. Lo único que estoy hablando de manera general. Cada unidad de trabajo o cada unidad de capital es factor productivo. Si es óptimo o no es óptimo es otro punto que hay que tocar más adelante y ahí vamos a tocar ese punto en la optimalidad. ¿Cuándo es óptimo contratar un factor productivo? ¿Cuándo no es óptimo contratar un factor productivo? Profe, y ahí en ese caso, más adelante vamos a ver cómo se puede contratar a ese factor productivo de que la persona sea más eficiente, cómo determinar si la persona realmente va a ser algo productivo para la empresa, Mira, ahí con cómo respecto discriminar a, más que nada. es que lo que uno, a ver, en términos prácticos, uno nunca va a poder saber si lo que tiene planificado en términos de productividad de ese factor productivo te rinde realmente esa productividad, a no ser que lo contrates previamente, que ya lo tengas contratado. ¿Sí? A no ser, por ejemplo, fuese una máquina. La máquina lo bueno que viene ya con la producción programada, es decir, la máquina viene, esta máquina es capaz de producir 20 unidades de algo en particular por hora. ¿Por qué? Porque ha sido estudiado. Por ejemplo, un auto, yo sé a la velocidad que anda, yo sé los rendimientos que genera en combustible el auto, yo conozco toda la mecánica del auto de manera aproximada porque ha sido estudiado, pesado, medido en circunstancias estables y puedo saber cuánto produce ese factor productivo de manera particular. Los seres humanos es muy distinto. Es una cosa que tiene que ver más con lo que se llama y lo que llamamos nosotros los recursos humanos. Y ustedes han estudiado básicamente recursos humanos y ahí tiene que ver con la teoría de la contratación del recurso, tiene que ver con lo que es otras medidas de poder generar mayor productividad, que tiene que ver con medidas de bienestar, de engagement, tiene que ver con bajar el burnout, lo que genera una mayor productividad, generar espacios de trabajo que sean más compartidos, lo que también ayuda y fortalece, digamos, la productividad y es que el trabajador se encuentre de una manera feliz o con un bienestar alto dentro del trabajo y obviamente todo eso ayuda a que el factor productivo, en este caso trabajo, mejore su productividad.
¿Sí, Tomás? Sí, me quedó claro. Entonces tiene que ver con otra área del conocimiento, que es una área del conocimiento que yo junto al profesor Francisco Díaz lo ahondamos y lo trabajamos en términos de las investigaciones que hemos hecho sobre el trabajo de manera particular y principalmente lo que llamamos nosotros el bienestar subjetivo o la felicidad del trabajador en los puestos de trabajo, ¿sí? Entonces tiene que ver con eso. Lo que hemos visto nosotros en las investigaciones que hemos revisado y las que hemos hecho, que los trabajadores que se encuentran con un nivel de bienestar más alto son más productivos. Entonces lo que intentamos es fortalecer las características positivas del trabajo, lo que se llama la teoría positiva del trabajo, en donde tratamos de potenciar hacia los aspectos positivos del trabajador y no centrarnos en los aspectos negativos. Por ejemplo, dos cosas que hay contraposición, el burnout versus el engagement. El engagement es la parte positiva del trabajador que se encuentra entusiasmado en su trabajo. Y el burnout es todo lo contrario, que se encuentra estresado o desmotivado en su trabajo el trabajador. Uno podría pensar en tratar de disminuir el burnout, pero hay una línea del pensamiento con respecto a lo mismo que lo que dice no intentes disminuir el burnout, sino que intenta aumentar el engagement. Es decir, céntrate en los aspectos positivos, porque los aspectos positivos van a generar mayor productividad y obviamente mayor bienestar en el trabajador que el individuo o centrarte en los aspectos negativos, porque pasar de ser burnout a no ser burnout no significa necesariamente mayor productividad, pero pasar de ser burnout a ser engagement sí va a generar mayor productividad, ¿sí? Y va a generar un mayor bienestar sobre el trabajador. Entonces, preocuparse de los aspectos positivos podría ser una recomendación para mejorar la productividad de los trabajadores. Ahora, eso es otra área del conocimiento que tiene que ver con teoría del bienestar y lo que es la teoría de la gestión del talento humano, o también llamado la teoría del recurso humano, que obviamente durante esta carrera van a tener la oportunidad de compartir junto a mi colega Francisco Díaz, un gran docente, un gran co-investigador junto a mí, obviamente donde trabajamos ese tipo de cosas. Incluso hay un paper que publicamos nosotros el año pasado, me parece mucho, sobre felicidad en el trabajo y el conflicto trabajo-familia, familia-trabajo, y obviamente las cargas psicosociales de los trabajadores y cómo se relacionan todo ese tipo de aspectos en la labor, digamos, de los trabajadores, y está publicado en una revista ahí. Me pueden googlear de alguna manera y ahí van a ver, digamos, los papers sobre la temática que he trabajado, al igual como un paper que salió ayer mío, que ha sido publicado ayer recientemente, sobre otra área, digamos, de mi labor de investigador que realizo, digamos, en la universidad. Así que si tú tienes incentivo a saber más sobre cómo mejorar la productividad del trabajador, te invito a que revise, digamos, este artículo en particular, y ahí vais a encontrar mayor literatura sobre la temática de manera particular, o también preguntarme a mí directamente o al profesor Francisco Díaz sobre la temática. Profesor. ¿Sí, Tomás? Gracias, profe. Sí, me quedó claro. Gracias. Mauricio, me estás parece hablando. Sí. Entonces, en resumen, no se podría evaluar si es que el factor productivo en verdad es productivo, pero se podría evaluar si es que, por ejemplo, el rendimiento es, no sé, es aceptable o es deficiente. In situ. Claro. In situ. Cuando hablo de in situ, ya contratado, tú puedes evaluar al trabajador. Ya ahí hay metodologías de evaluación de desempeño que le llamamos nosotros. Ya, perfecto. Sí, pero eso se hace in situ. Ahora, uno puede prever aproximadamente, Sí. y aquí hay otra área de la investigación que obviamente me podría alargar mucho detrás de esta temática, que tiene que ver con los modelos de aprendizaje o de predicción. Sí, porque comúnmente cuando uno contrata al trabajador, ¿qué es lo que se le hace? Se le hace el típico test de mancha. Sí. ¿Ustedes se han dado cuenta de ese tipo de cosas? ¿O por ahí tuvieron que haberlo visto con algún profesor docente particular? Bueno,
Yo de manera particular, de acuerdo a lo que he leído y investigado sobre la temática, en Estados Unidos ya los test de mancha ya no se utilizan para contratar trabajadores, ni los test psicológicos, ¿sí? Ya. Son más predictivos otros factores, ¿sí? Entonces lo que se hace son modelos de predicción de aprendizaje de máquina, en donde se Claro. toman las características del currículum, se toman las características del puesto de trabajo y lo que se hace es un aprendizaje de máquina de acuerdo a la productividad que se han obtenido dependiendo del currículum de los trabajadores que se han ido obteniendo de manera paulatina con el paso del tiempo. Y uno puede predecir con cierta probabilidad el éxito o el fracaso de un trabajador en un puesto de trabajo considerando el aprendizaje de máquina y considerando los currículums de manera particular y obviamente agregando otros tipos de información. Por ejemplo, hay antecedentes que tienen que ver mucho con los papás. Los papás influyen mucho en el éxito o el fracaso de un trabajador. Y ustedes dirán, ¿pero qué tienen que ver? Bueno, porque tienen que ver con las características genéticas. Las características genéticas se traspasan de generación en generación y obviamente esas características genéticas también influyen sobre el éxito y el fracaso de un trabajador de manera particular. Y ahí hay otra área, otra área del conocimiento, en donde ahí lo que intentamos buscar es los mejores predictores para el éxito y el fracaso de un factor productivo. Mm, claro, es que yo en definitiva yo como al punto de que yo estaba viendo la clase y más adelante habla como de los rendimientos marginales. Y por eso decía que Todo eso es como in situ. In situ. in situ es Contratamos al como, trabajador, contratamos al trabajador, sí. hacemos evaluación de desempeño o evaluación de productividad y podemos saber los rendimientos marginales que van teniendo cada unidad adicional de trabajador que vamos trabajando o que Ah, vamos ya, es. contratando. Sí, sí, ya, Es in situ, ya, por reiterar. Y cuando hablo in situ es en el puesto de trabajo. Al individuo se le evalúa, exacto. ¿sí? Gracias, Y se profesor. puede saber la productividad de él, ¿sí? ¿Preguntas más? ¿Alguien? Va, voy a continuar, ¿sí? Voy a continuar y tengo bastante que decir todavía. Pero eso es corto y largo plazo. Y ya vamos terminando, ya tengo que pasar a la siguiente clase que tengo. Entonces, la producción de corto plazo, yo la vi de manera particular en el apartado de etapas de la producción de corto plazo, donde ustedes tienen en su Canvas, hay una parte que dice etapas de la producción y esa etapa de producción es de corto plazo. ¿Qué es lo que intenta denotar esa parte de la etapa de la producción de corto plazo? Es mostrar cómo el único factor variable, que en este caso es el trabajo, afecta dos medidas relevantes. Primero, la productividad media y la productividad marginal. Son dos medidas relevantes que se pueden medir en el trabajo. ¿Y qué es lo que son ¿Qué es lo que son las productividades medias y las productividades marginales? Bueno, la productividad media es simplemente el nivel de producto I dividido por el total de factores trabajo que hemos contratado. ¿Sí? Es decir, en promedio, ¿cuánto rinde los trabajadores? ¿Por qué? Porque tú vas a tener, por ejemplo, 10 trabajadores en tu empresa. ¿Sí? Tienes 10 trabajadores en tu empresa. Y tú dices ya, ¿cuánto producción me generan estos 10 trabajadores diariamente? Y tú tienes que diariamente los trabajadores te producen 20 unidades. Tú puedes sacar el producto medio, que sería 20 dividido por 10. En promedio, cada uno está haciendo 2 unidades de producto. ¿Por qué? Porque tú tienes la contratación y tú tienes el input o el nivel de producto que se genera al final del día, al final de un periodo de tiempo. ¿Cierto? Y eso es el producto medio. Entonces, eso es un punto de productividad o una manera de medir productividad, producto medio. Pero existe otra manera de medir productividad a la que le llamamos nosotros producto marginal. ¿Qué es el producto marginal? Es la producción que se genera adicionalmente al contratar una unidad de trabajo adicional. En otras palabras,
Yo estoy con 10 trabajadores y digo, bueno, con estos 10 trabajadores estoy produciendo 10 unidades. Yo digo, bueno, necesito aumentar la producción, vamos a tener que contratar a un trabajador adicional. Contratamos a ese trabajador adicional y aumentó la productividad o la producción total a 15 unidades. Uno de inmediato puede cuantificar, oye, mira, este trabajo con la contratación de esta unidad de trabajador aumentó la producción en 5 unidades. ¿Cuánto es lo marginal que se generó? Lo marginal de esa contratación adicional de ese trabajador se generaron 5 unidades adicionales de trabajo. Pero fíjate, es in situ. Es en el puesto de trabajo yo puedo medir eso. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si yo contrato al trabajador y sigo al final del día obteniendo 10 unidades de producto? Digo, ¿cuánto es la productividad marginal de ese trabajador? 0. No me aportó nada. Mejor váyase, me quedo con los 10 que tenía antes. Estoy gastando dinero en ese factor productivo que no está produciendo nada adicional. Entonces, la productividad marginal uno lo puede cuantificar como ¿qué? Como la derivada de I, y para esto voy a compartir mi pizarra y voy a terminar la clase mostrando la matemática detrás de esos dos medidas de productividad media y productividad marginal. Voy a terminar mostrando eso. Con esto termino. Se estaba viendo mi pizarra, ¿cierto? Sí, sí, ¿Acá? sí. Productividad media le vamos a llamar PME. Y obviamente le vamos a llamar DL. ¿Por qué DL? Porque estamos sacando del trabajo, ¿sí? Productividad media del trabajo. Porque el único factor variable, el factor fijo, es capital. También va a tener su productividad media, pero fíjese que esa productividad media no puede moverse. ¿Por qué? Porque al final nunca voy a poder mover el capital, porque es fijo en el corto plazo. Entonces, fíjate, yo nunca voy a poder saber mover el capital, sino que siempre va a ser la misma productividad media del capital. No es irrelevante al final. Lo relevante va a ser el trabajo, que eso lo puedo mover y lo puedo contratar. Y quiero saber cómo me mueve o cómo mejora mi productividad moviendo el trabajo. ¿Qué es lo que sería productividad media? Y qué es el total de producto que se genera en la empresa, partido por la cantidad de trabajo que se contrata. Productividad media. Sí. Profe, pero el trabajo, ¿cómo se mide? El trabajo, hay distintas maneras de medir el trabajo. Una manera de medir el trabajo puede ser horas hombre. Ah, sí, esa la había escuchado. Horas hombre, unidad de personas, cantidad de personas. Ya, ¿Ya? sí. ¿Te basta con esos dos ejemplos? Eso es como lo más usado. Lo más usado. Lo más Ya, usado. gracias. Productividad marginal. Le vamos a llamar PMG. DL, ¿por qué DL? Porque volvemos al mismo punto, el capital es fijo. Mi pregunta, ¿puedes contratar adicionalmente capital? No. ¿Cuál va a ser la productividad marginal del capital? 0, porque nunca va a poder contratarlo adicionalmente, porque es fijo. Es restrictivo para ti, fijo. Entonces te quedaría que la productividad marginal, obviamente, usando la matemática, la derivada del producto con respecto a la producción a trabajo. Porque esto es lo marginal. Ustedes conocen ya lo que es la marginalidad. ¿Y qué es lo que dice esto? Es básicamente lo que aumenta el producto ante el aumento marginal del trabajo, y en este caso marginal puede ser lo que tú dices, aumentemos la hora hombre en vez de 10 horas hombre a 11 horas hombre, dependiendo de la unidad de medida. Si nuestra unidad de medida, por ejemplo, es la cantidad de hombres, la cantidad de personas en el trabajo, aumentemos de 10 número de personas a 11 número de personas.